Hola amigos, hoy quería hablarles de los fósiles de la Antártida, pero antes que nada agradecerle a Lisandro Rampelio por unirse a los miembros del canal, lo que me ayuda a seguir trayéndoles este contenido que raramente van a encontrar en YouTube. Hace más de 65 millones de años, un asteroide impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, lo que causó la extinción de los grandes dinosaurios y de muchas otras especies. Sin embargo, la Antártida pudo haber sido un refugio clave para que sobrevivieran ciertas especies. Durante el Cretácico tardío, la Antártida tenía un clima templado y abundante vegetación. Mientras en otras partes del mundo las aves del Cretácico todavía tenían características primitivas, en la Antártida ya se veían especies con adaptaciones más cercanas a las de las aves de la actualidad. Por ejemplo, Vegavis, el ave de tipo moderno más antigua que se conoce. Recordemos que las aves ya existían desde el Jurásico, sin embargo estos grupos fueron callejones evolutivos y no dejaron descendientes. Un caso eran las enantiornites, que ocupaban una amplia gama de nichos ecológicos, desde aves playeras que exploraban la arena y comían peces, hasta formas que habitaban en los árboles y comían semillas. Si bien fueron el grupo dominante de avianos durante el periodo Cretácico, los enantiornites se extinguen junto con muchos otros grupos al final de la era Mesozoica. Ahora se ha encontrado un nuevo espécimen de Vegavis que permite confirmar que la especie forma parte del grupo de aves modernas, estrechamente vinculadas con los gansos y patos actuales. Este descubrimiento refuerza la importancia de la Antártida como una importante región para comprender la evolución de la biodiversidad a lo largo de la historia del planeta. Y es que hubo un momento donde la Antártida fue el corredor de fauna en el supercontinente de Gondwana, antes de que se desgranara en sectores como América del Sur, Australia o África. Hoy en día la Antártida tiene poca diversidad de animales terrestres y es inhóspita para la exploración. Muchos fósiles tienen que estar a cientos o miles de metros de profundidad metidos dentro del hielo y tal vez nunca podamos llegar a ellos. Pero ¿cómo era la Antártida antes de que estuviera cubierta de hielo? Hace 250 millones de años, el continente estaba mezclado con otras masas continentales, formando Gondwana. Gondwana era húmeda y estaba cubierta por una red de plantas robustas. A medida que el clima turbulento cambiaba de cálido a frío, a veces cada mes, la vegetación habría necesitado resistir a estos extremos. Pero entonces una extinción masiva condenó a casi todas las formas de vida del mundo a la extinción, destruyendo a más del 90% de las especies del planeta. La causa de esta extinción masiva, denominada la extinción del Pérmico o Gran Mortandad, es todavía un misterio, y por esto un grupo de científicos viajó a la Antártida para descubrir qué produjo el fin de los bosques en este continente. El equipo descubrió 5 bosques fósiles nuevos que habrían vivido durante la extinción del Pérmico y en los años posteriores. Se trata de la mayor cantidad de bosques fósiles descubiertos en una sola temporada y prácticamente duplica el número de bosques fósiles conocidos en la Antártida. Estos nuevos hallazgos nos develan cómo reaccionaban o respondían estos organismos ante los cambios climáticos o medioambientales que tuvieron lugar durante la crisis de extinción. Contar con un registro fósil del intervalo de la extinción es nuestra única información sobre cómo sobrevive la vida del planeta a un acontecimiento como este. La información que tenemos sobre la extinción del Pérmico es gracias a fósiles marinos de animales que habitaban los océanos de ese momento. Muchos científicos están de acuerdo que durante este periodo un fenómeno volcánico provocó una crisis que exterminó aproximadamente el 90% de las especies del planeta, más del 95% de las marinas y más del 70% de las terrestres. Pero más allá de las líneas generales, hay una serie de detalles que no están claros. Algunos geólogos y paleontólogos dicen que la extinción del Pérmico tuvo lugar durante 15 millones de años, y otros afirman que duró 20.000 años, un abrir y cerrar de ojos en el tiempo geológico. Las plantas del Pérmico no se parecen a ninguna planta viva actualmente. Este es Glossopteris, una planta leñosa que vivió entre 300 y 200 millones de años atrás.
El registro fósil nos cuenta que Glossopteris tenía hojas en forma de lengua, acumuladas en capas espesas, lo que conduce a los científicos a pensar que eran caducifolias. La abundancia y distribución de estas hojas en Sudamérica, la India, Australia, África y la Antártida fue una de las evidencias usadas por Alfred Wegener para reconstruir el supercontinente de Gondwana y también su teoría de la deriva continental. Parece difícil creer que en la Antártida los anfibios gigantes estaban muy a gusto. Este anfibio acuático que vivió en el periodo Triásico temprano está lejanamente emparentado con las salamandras y con las ranas modernas. Criostega collinsoni era como un cocodrilo, tenía una longitud de 5 metros. Sus dientes, comparados con otros anfibios, eran realmente enormes. Seguramente era un depredador que capturaba grandes presas. Este mismo lecho donde salió Criostega ha producido restos como Sinognathus, Trinaxodon, Lystrosaurus y varias especies de Temnospondylus, por ejemplo, Antartosuchus. Este lugar, aunque era fresco, no era frío como ahora, pero tenía largos periodos de oscuridad continua durante los meses del invierno. Durante la era de los grandes dinosaurios, la Antártida era mucho más cálida y estaba cubierta de exuberantes bosques de coníferas, un hábitat ideal para los pterosaurios, impresionantemente grandes. Por ejemplo, este hueso, que sobrevivió al incendio del Museo Nacional de Brasil, proviene de una criatura con una envergadura de 4,90 metros. El ámbar producido por las coníferas que vivían en el lugar permitió identificar depósitos volcánicos, lo que indica que los incendios forestales eran frecuentes en la región. El estudio del ámbar antártico permitió a los científicos documentar la transición entre un ecosistema tropical a uno helado. Durante el Cretácico, la temperatura promedio era significativamente más alta, lo que permitió el desarrollo de una vegetación densa y de bosques templados, con altos niveles de dióxido de carbono, que contribuyeron a un efecto invernadero global que favorecía las condiciones cálidas en la región de los polos. ¿Pero había dinosaurios en la Antártida? Claro que había. Incluyen herbívoros como Antarctopelta, que tenía 4 metros de largo, Glacialisaurus, con 8 metros y 6 toneladas, o el famoso Cryolophosaurus. Este fue el primer dinosaurio antártico en recibir un nombre, aunque el primero que fue encontrado es Antarctopelta. Igualmente es el primer terópodo encontrado en la Antártida y posiblemente uno de los tetanuros más antiguos conocidos. Con base en la evidencia de especies relacionadas y estudios de textura ósea, se cree que esta extraña cresta se usaba para el reconocimiento dentro de la especie. Entre los amigos a este dinosaurio se lo conoce como Elvisaurus. Morrosaurus y Trinisaura son ornitópodos, animales bípedos que dependían de la velocidad y la agilidad para evitar a los depredadores. Y este es Imperobator, un parabiano cubierto de plumas, un carnívoro de tamaño mediano. Bueno, estar cubierto de plumas no es una mala idea en este ambiente, ¿no? Las plumas mantienen el calor y permiten que un animal entre en el agua fría para obtener el alimento, como peces o pulpos. Entonces, cuando ya entramos en la época del Cenozoico, había pingüinos de varios géneros. El más antiguo, Paleoeudiptes, con 50 millones de años, y el tamaño de un pingüino emperador. Este es Anthropornis, con 45 millones de años, llegaba a 1,70 m de altura y pesaba 90 kilos. La especie tipo tenía una articulación curvada en las alas, probablemente un legado de sus ancestros voladores. Pero si no nos sorprende encontrar pingüinos, grandes aves marinas como Pelagornis, o del tipo garza como Conflicto Antarcticus, esta otra sí es sorprendente, un ave del terror. El análisis de 2 falanges fósiles encontradas en la Antártida permitió deducir que los fororracos habitaron también este territorio, y no solamente Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia, como se creía hasta ahora. Las aves del terror surgen luego de la extinción de los grandes dinosaurios y vivieron hasta hace unos 2 millones de años. Podían medir más de 2 metros de altura, corrían y caminaban, y en un momento llegaron a ser los principales depredadores terrestres, cazando mamíferos medianos
y ocupando el nivel más alto de la cadena trófica. Estas garritas nos hablan de un animal de 1,80 m y 100 kilogramos, que vivió durante el Eoceno, hace unos 50 millones de años. La sorpresa de este descubrimiento radica que en ese periodo en la Antártida había fauna marina como pingüinos y tiburones, mamíferos marsupiales y ungulados, que vivían en tierra, casi todos ellos herbívoros, salvando algunos de tamaño pequeño que comían insectos. Lo que faltaba en este ecosistema era algún animal que cumpliera el rol ecológico de depredador principal, que ahora sabemos le correspondía a las aves del terror. Y estos eran los mamíferos que se animaban a habitar una Antártida que, aunque no tenía hielo todavía, sí se iba enfriando y tenía largos periodos de oscuridad. Marsupiales primitivos de grupos prácticamente extintos, como Eomicrobiotherium, que es un pariente del monito de monte, y los gondwanatherios, que mostraban adaptaciones para un estilo de vida semiacuático y de madrigueras, de un modo similar al de los actuales castores. También había perezosos de 10 kilos, ungulados de tamaño mediano a grande, como el Astrapotherio antartodon, y entre las aves, halcones. Hace 23 millones de años, el pasaje de Drake se abrió entre la Antártida y América del Sur, dando lugar a la corriente circumpolar antártica. Esto aisló completamente el continente. La disminución de los niveles de dióxido de carbono se hizo más importante y el hielo comenzó a reemplazar los bosques. Desde hace unos 15 millones de años, el continente está cubierto principalmente de hielo, pero cada tanto hubo periodos más cálidos. Las hojas fósiles de Nothofagus muestran que estos árboles llegaron a vivir en la región hasta la época del Plioceno, entre 3 y 4 millones de años atrás. Después de esto, la edad de hielo cubrió todo el continente y generó el paisaje que conocemos hoy. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta historia de la Antártida y si les gustó, nos volvemos a encontrar muy prontito. Cuídense un montón.